Mi nombre es Rosa Elena Morales. Tengo 62 años y durante 40 años me sacrifiqué completamente por mi única hija, Valentina. Cuando su padre nos abandonó, cuando ella tenía apenas 3 años, decidí que mi vida entera estaría dedicada a darle a mi niña todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades y, sobre todo, amor incondicional. Trabajé en 3 empleos diferentes para pagarle la escuela privada más cara del pueblo. Limpiaba casas en las mañanas, trabajaba en una tortillería en las tardes y cosía ropa por las noches para ganar dinero extra. Valentina nunca supo lo que era levantarse temprano para ayudar con los quehaceres domésticos, nunca tuvo que trabajar mientras estudiaba, nunca le faltó nada material. Cuando Valentina cumplió 18 años, logré juntar suficiente dinero para enviarla a estudiar medicina a la Universidad de Guadalajara. Durante 6 años, trabajé aún más duro para pagarle no solo la universidad, sino también su apartamento, su comida, su ropa, sus libros y hasta sus salidas con amigos. Me endeudé hasta el cuello, vendí las pocas joyas que tenía de mi madre e hipotequé mi pequeña casa. Pero logré que mi hija se graduara como doctora. Cuando Valentina terminó la carrera, esperé que regresara al pueblo para ejercer su profesión y tal vez ayudarme económicamente después de tantos años de sacrificio. Pero ella tenía otros planes. Se quedó en Guadalajara, consiguió trabajo en un hospital privado, se casó con otro médico llamado Alejandro y construyó una vida completamente independiente de mí. Al principio no me importó. Estaba orgullosa de que mi hija hubiera logrado ascender socialmente y tuviera una vida próspera. Al fin, pensaba, todos mis sacrificios valieron la pena. Durante los primeros años después de su graduación, Valentina me visitaba ocasionalmente y me mandaba dinero pequeño para ayudarme con algunos gastos. Pero todo cambió cuando Valentina tuvo a sus hijos, 2 niños hermosos, Diego de 8 años y Sofía de 5 años. Gradualmente, sus visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se redujeron a saludos rápidos en mi cumpleaños y en Navidad. El dinero que me enviaba desapareció completamente, y cuando yo le pedía ayuda para emergencias médicas o reparaciones de la casa, siempre tenía excusas. «Mamá», me decía con voz impaciente, «entiendes que ahora tengo mis propias responsabilidades. Alejandro y yo tenemos gastos muy altos con la educación de los niños, los pagos de nuestra casa, el carro nuevo. No podemos estar manteniéndote indefinidamente». ¿Manteniéndome indefinidamente? Después de 40 años de mantenerla a ella, después de sacrificar mi juventud, mi salud y mis oportunidades para que ella pudiera tener la vida que ahora disfrutaba, ¿yo era una carga que la estaba manteniendo? La situación empeoró cuando cumplí 60 años. Los trabajos físicos que había hecho durante décadas comenzaron a pasarme factura. Desarrollé artritis severa en las manos por tantos años de limpiar y coser. Mi espalda estaba destrozada por cargar cubetas de agua y bolsas pesadas. Ya no podía trabajar como antes, y mis ingresos se redujeron dramáticamente. Cuando llamé a Valentina para explicarle mi situación, su respuesta fue fría y despiadada. «Mamá, yo no puedo resolver todos tus problemas. Tú decidiste tener una hija sin tener estabilidad económica. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones, mis decisiones. Como si haber trabajado día y noche para darle una educación profesional hubiera sido una mala decisión. Como si haber sacrificado mi propia vida para que ella pudiera tener oportunidades hubiera sido algo de lo que yo debería arrepentirme. Hace 6 meses, mi situación se volvió desesperante. Una enfermedad me obligó a estar hospitalizada durante 2 semanas, y los gastos médicos consumieron mis pocos ahorros. La hipoteca de mi casa estaba vencida, y el banco amenazaba con embargarla. No tenía a nadie más a quien acudir, excepto a Valentina. Junté mis últimos pesos para el pasaje de autobús a Guadalajara, y fui a buscar a mi hija. Cuando llegué a su casa elegante en una colonia residencial exclusiva, me impactó ver el nivel de vida que llevaba. Una casa de 2 pisos con jardín perfecto, 2 carros nuevos en el garaje, muebles caros y todos los lujos que el dinero puede comprar. Valentina se molestó desde el momento en que me vio en su puerta. «Mamá», me dijo con irritación, «¿por qué no me avisaste que venías? Tengo visitas importantes esta tarde». Le expliqué mi situación, la enfermedad, los gastos médicos, la amenaza de perder mi casa. Le supliqué que me ayudara, no con dinero para lujos, sino simplemente para no quedarme en la calle a mis 62 años. «Mamá», me respondió con una frialdad que me heló el corazón, «yo no soy responsable de tus problemas financieros. Tú eres una adulta.
Tienes que encontrar la manera de resolver tu propia vida. Pero lo peor vino cuando me invitó a quedarme solo por una noche, hasta que pudiera regresar a mi pueblo. Durante la cena con su familia, me sirvieron una porción pequeña de comida mientras ellos disfrutaban de un banquete. Yo tenía muchísima hambre, porque había viajado todo el día sin comer, así que comí rápidamente y con ganas. Fue entonces cuando Valentina explotó frente a su esposo y sus hijos. «Mamá, comes como una puerca. Estás dando pena frente a mi familia. No puedes comportarte así en mi casa». El silencio en la mesa fue absoluto. Diego y Sofía, mis nietos, me miraron con ojos asustados. Alejandro bajó la mirada, claramente incómodo, y yo sentí como si me hubieran abofeteado en público. «Valentina», logré decir con voz temblorosa, «solo tengo hambre. He viajado todo el día para venir a pedirte ayuda». «Pues entonces deberías haber comido antes de venir», me respondió con desprecio. «No voy a tolerar que avergüences a mi familia con tus modales de gente pobre». Esa noche, acostada en el sofá de la sala de su casa, decidí que era hora de enseñarle a mi hija una lección que nunca olvidaría. A la mañana siguiente, Valentina me despertó temprano con una actitud aún más hostil que la noche anterior. «Mamá», me dijo secamente, «necesitas irte hoy mismo. Alejandro tiene colegas importantes que van a venir a almorzar y puedo tener situaciones incómodas. Así se refería a su propia madre, que había viajado en busca de ayuda. Durante el desayuno, mientras Valentina preparaba a los niños para la escuela, intenté una última conversación con ella. «Hija», le dije suavemente, «entiendo que tengas tu propia vida, pero necesito tu ayuda. Soy tu madre. Todo lo que tengo te lo di a ti». Valentina se volteó hacia mí, con una expresión de irritación que jamás había visto en su rostro. «Mamá», me dijo con voz fría, «estoy cansada de que siempre me eches en cara lo que hiciste por mí. Tú decidiste tenerme. Tú decidiste criarme sola. Tú decidiste gastar tu dinero en mi educación. Nadie te obligó a hacer nada. ¿Quién te obligó a hacer nada de eso?» «Pero Valentina», le respondí tratando de mantener la calma, «lo hice porque te amo, porque quería que tuvieras un futuro mejor». «Pues ya lo tengo», me contestó bruscamente. «Ya soy doctora, ya tengo mi familia, ya tengo mi casa, ya no te necesito y no puedo estar cargando con tus problemas toda la vida». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás. Pero lo peor vino cuando agregó: «Además, mamá, mírate, estás vieja, estás enferma, no tienes educación, no tienes habilidades modernas. ¿Qué esperabas? ¿Que yo te mantuviera como si fueras mi hija, en lugar de ser tú mi madre?» En ese momento me di cuenta de que la mujer que tenía frente a mí no era la hija que yo había criado. Era una extraña cruel y despiadada que había olvidado por completo de dónde venía y quién había sacrificado todo para que pudiera llegar donde estaba. Después de que Valentina se fue a llevar a los niños a la escuela, me quedé sola en su casa lujosa, rodeada de todos los objetos caros que mi sacrificio había hecho posibles. Fue entonces cuando decidí investigar más sobre la vida de mi hija. Revisé discretamente algunos de los documentos que tenía en su estudio. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de orgullo amargo y determinación vengativa. Valentina ganaba más de 80.000 pesos mensuales en el hospital privado. Su esposo Alejandro ganaba aún más como cirujano especialista. Juntos tenían ingresos que superaban los 150.000 pesos al mes. También encontré facturas que mostraban sus gastos: 15.000 pesos mensuales en la escuela privada de los niños, 8.000 pesos en su gimnasio exclusivo, 12.000 pesos en su club social, miles de pesos en ropa de diseñador, vacaciones caras en resorts de lujo. Mi hija gastaba en un solo mes más dinero del que yo había visto en años. Pero lo que más me impactó fue encontrar una carpeta con documentos de su consultorio privado. Además de su trabajo en el hospital, Valentina tenía una consulta particular, donde atendía a pacientes adinerados los fines de semana. Esos ingresos adicionales le generaban otros 40.000 pesos mensuales. Mi hija, que me decía que no podía estar manteniéndome, ganaba casi 200.000 pesos al mes. La cantidad de dinero que yo le pedía para salvar mi casa era equivalente a lo que ella gastaba en una sola cena en restaurantes caros. Cuando Valentina regresó de dejar a los niños, me confrontó inmediatamente. «Mamá, espero que ya hayas empacado tus cosas. El chofer de Alejandro te puede llevar a la terminal de autobuses». «Valentina», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, «antes de irme, quiero preguntarte algo. ¿De verdad crees que no puedes ayudarme económicamente?» «Ya te dije que no»,
me respondió con impaciencia. Tenemos muchos gastos y responsabilidades. ¿Como los 15.000 pesos que gastas mensualmente en tu gimnasio y spa? Le pregunté, mostrándole las facturas que había encontrado. Valentina palideció. ¿Estuviste revisando mis cosas privadas? ¿O como los 30.000 pesos que gastaste el mes pasado en un fin de semana en Cancún? Continué, sacando más documentos. Eso no es de tu incumbencia, me dijo con voz temblorosa. ¿O como los 200.000 pesos que ganas mensualmente entre el hospital y tu consulta privada? Terminé, viendo cómo su expresión cambiaba de irritación a pánico. Mamá, me dijo tratando de recuperar el control. Mis ingresos son asunto mío. Yo trabajo muy duro por ese dinero. ¿Más duro de lo que yo trabajé durante 40 años para pagarte la universidad? Le pregunté. ¿Más duro de lo que trabajé limpiando casas ajenas para que tú pudieras ser doctora? Valentina no tenía respuesta, pero en lugar de mostrar remordimiento, su reacción fue de ira. «Está bien», gritó. «Sí, gano buen dinero, pero es mío. Me lo gané con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi educación. ¿No tengo por qué dárselo a ti? Una educación que yo pagué», le recordé. «Eso fue tu decisión», volvió a gritar. «Nadie te pidió que te sacrificaras. Nadie te pidió que trabajaras tanto. Esas fueron tus decisiones». Fue en ese momento cuando entendí que mi hija no solo había olvidado mi sacrificio, sino que lo despreciaba. En su mente distorsionada, yo era una tonta que había tomado malas decisiones, y ella era una mujer exitosa que se había hecho a sí misma. Era hora de que aprendiera la verdad sobre cómo había llegado a donde estaba. Esa tarde, cuando Valentina se fue a trabajar y me quedé sola esperando que el chofer viniera por mí, tomé una decisión que cambiaría para siempre la relación entre mi hija y yo. En lugar de regresar derrotada a mi pueblo, decidí quedarme en Guadalajara para darle a Valentina la lección más importante de su vida. Usé mis últimos ahorros para rentar un cuartito pequeño en una vecindad popular cerca del centro de la ciudad. Era un lugar humilde, pero limpio y seguro. Desde ahí, comencé a planear cuidadosamente cómo iba a demostrarle a mi hija el valor real de las personas y las cosas. Lo primero que hice fue contactar a mi compadre Esteban, que trabajaba como periodista en un periódico local de mi pueblo. Le conté toda la historia sobre la ingratitud de Valentina y le pedí que me ayudara a investigar más sobre la vida profesional de mi hija. «Comadre Rosa Elena», me dijo Esteban, «déjame investigar a tu hija. Si es tan exitosa como dices, debe haber información pública sobre su trabajo». En pocos días, Esteban me proporcionó información muy valiosa. Valentina no solo trabajaba en el hospital privado y tenía su consulta particular, sino que también estaba involucrada en un programa gubernamental donde recibía subsidios por atender a pacientes de bajos recursos. El problema era que, según los documentos oficiales, ella supuestamente dedicaba 20 horas semanales a atender pacientes pobres gratuitamente. «Rosa Elena», me dijo Esteban por teléfono, «tu hija está recibiendo 25.000 pesos mensuales del gobierno por un programa de atención médica gratuita para personas de escasos recursos. Pero según mis contactos en el sector salud, ella casi nunca atiende a este tipo de pacientes». Eso significaba que Valentina estaba cometiendo fraude al gobierno, cobrando dinero por servicios que no prestaba, pero necesitaba más evidencia antes de actuar. Durante las siguientes semanas, me dediqué a observar discretamente la rutina de Valentina. Seguí sus horarios, identifiqué sus lugares de trabajo y comencé a hablar con personas que conocían su reputación profesional. Lo que descubrí me confirmó mis sospechas. En el hospital donde trabajaba, Valentina tenía fama de ser arrogante y despectiva con las enfermeras y el personal de apoyo. Varios empleados me contaron que los trataba como si fueran sus sirvientes y que constantemente hacía comentarios despectivos sobre la gente ignorante. En su consulta privada, Valentina cobraba precios exorbitantes y rechazaba atender a pacientes que no pudieran pagar sus honorarios completos por adelantado. Una recepcionista me contó que había visto a Valentina negar atención médica a una mujer embarazada porque no tenía dinero suficiente para pagar la consulta completa. Pero la información más valiosa vino cuando conocí a doña Carmen, una señora de 70 años que había intentado ser atendida por Valentina a través del programa gubernamental de atención gratuita. «Señora», me dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos, «yo fui al consultorio de esa doctora porque me dijeron que atendía gratis a los pobres, pero cuando llegué, su secretaria me dijo que la doctora estaba muy ocupada y que regresara otro día. Regresé 5 veces y siempre me daban la misma excusa». «¿Y qué pasó?», le pregunté.
Pues que nunca me atendió, me respondió doña Carmen. Pero después me enteré de que esa misma semana, esa doctora había reportado al gobierno que había atendido a 15 pacientes pobres gratuitamente. ¿Cómo puede ser eso posible si a mí nunca me quiso atender? Con esta información, supe que tenía las armas perfectas para mi plan. Valentina no solo era una hija ingrata, sino también una profesional fraudulenta que estaba robando dinero del gobierno mientras negaba atención médica a las personas que más la necesitaban. Pero yo no quería simplemente denunciarla ante las autoridades. Quería que Valentina experimentara en carne propia lo que significaba ser tratada con desprecio, ser considerada inferior, ser rechazada por alguien de quien esperabas ayuda. La segunda parte de mi plan involucró a mis nietos, Diego y Sofía. Durante mis observaciones, noté que los niños estaban siendo criados con la misma mentalidad elitista y despectiva que había desarrollado su madre. Los había escuchado burlarse de niños pobres en el parque y hacer comentarios crueles sobre las personas que trabajaban como empleadas domésticas. Era hora de que mis nietos aprendieran sobre sus raíces familiares y sobre la abuela que había sacrificado todo para que su madre pudiera darles la vida privilegiada que tenían. Contacté a la maestra de Diego en su escuela privada y le pedí una cita. «Maestra», le dije, «soy la abuela de Diego Herrera. Me gustaría hablar con usted sobre el proyecto de historia familiar que están desarrollando los niños». La maestra me recibió amablemente y me explicó que los niños tenían que hacer una presentación sobre la historia de sus familias. «Es una oportunidad perfecta», pensé, «para que Diego aprenda la verdad sobre su origen». También contacté a algunas de las madres de familia de la escuela y comencé a hacerme amiga de ellas. Gradualmente, fui compartiendo historias sobre mi vida, sobre los sacrificios que había hecho para educar a mi hija y sobre la ingratitud que había recibido a cambio. «¿En serio, señora Rosa Elena?», me preguntó una de las madres, sorprendida. «¿La doctora Valentina es su hija? Nosotras pensábamos que ella venía de una familia acomodada». «No», le respondí con sonrisa triste. «Ella viene de una familia muy humilde. Yo trabajé 40 años para pagarle su educación». Palabra por palabra, la historia comenzó a extenderse entre las madres de familia de la escuela exclusiva donde estudiaban mis nietos. La imagen perfecta que Valentina había construido sobre su origen y su éxito personal comenzó a resquebrajarse. Finalmente, llegó el momento de ejecutar mi plan. Había recopilado suficiente evidencia sobre el fraude profesional de Valentina, había sembrado dudas sobre su integridad en su círculo social y había preparado el terreno para revelar la verdad sobre su origen y su ingratitud. La lección que iba a darle a mi hija sería inolvidable. Mi plan se puso en marcha durante la presentación de proyectos familiares en la escuela de mis nietos. Había coordinado con la maestra para que yo pudiera asistir como invitada especial para hablar sobre la historia familiar de Diego y Sofía, aunque Valentina no sabía que yo estaría ahí. El día de la presentación llegué temprano a la escuela vestida con mi mejor ropa, cargando una caja llena de fotografías y documentos que contaban la verdadera historia de nuestra familia. Cuando Valentina llegó con los niños, su rostro se transformó en una expresión de pánico absoluto. «Mamá», preguntó con voz temblorosa, «¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a apoyar a mis nietos en su presentación sobre la historia familiar», le respondí con una sonrisa serena. «La maestra me invitó para que pudiera contar algunas historias familiares que los niños no conocen». Valentina intentó discretamente pedirle a la maestra que me sacara del evento, pero ya era demasiado tarde. Yo había estado cultivando una relación amistosa con el personal de la escuela durante semanas, y ellos me veían como una abuela dedicada que quería participar en la educación de sus nietos. Cuando llegó el turno de Diego para su presentación, se acercó al micrófono con timidez. «Mi proyecto es sobre la historia de mi familia», comenzó. «Mi mamá es doctora, mi papá es cirujano, y vivimos en una casa muy bonita». En ese momento me levanté de mi asiento. «Diego», le dije suavemente, «¿puedo ayudarte a contar una parte de la historia que tal vez no conoces?» El niño me miró con confusión, pero asintió. La maestra me entregó el micrófono y yo comencé a hablar frente a un salón lleno de familias adineradas y educadas. «Buenos días», comencé. «Soy Rosa Elena Morales, la mamá de la doctora Valentina y abuela de Diego y Sofía. Quiero contarles una historia sobre sacrificio, trabajo duro y gratitud». Valentina estaba completamente pálida, pero no podía interrumpirme sin hacer una escena frente a toda la comunidad escolar. «Cuando Valentina era pequeña»,
continué. Vivíamos en una casa de una sola habitación con piso de tierra. Yo trabajaba limpiando casas para poder comprarles cuadernos y lápices. Muchas noches yo no cenaba para que ella pudiera comer. Los murmullos comenzaron entre las familias presentes. Varias madres se veían sorprendidas de que la elegante doctora Valentina viniera de un origen tan humilde. Trabajé en 3 empleos durante 20 años para pagarle la universidad a Valentina, continué, mostrando fotografías viejas donde se me veía joven, flaca y cansada. Vendí todo lo que tenía, me endeudé, hipotequé mi casa, todo para que mi hija pudiera ser doctora. Diego y Sofía me miraban con ojos muy abiertos, claramente sorprendidos por una historia que nunca habían escuchado. ¿Y saben qué me dijo mi hija hace unas semanas cuando fui a pedirle ayuda porque estoy a punto de perder mi casa? Pregunté al público. Me dijo que, como una puerca, y me echó de su casa. El silencio en el salón era absoluto. Varias madres se voltearon a mirar a Valentina con expresiones de desaprobación. Una señora susurró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Cómo puede ser tan ingrata con su madre? Valentina finalmente intentó detenerme. «Mamá», dijo con voz nerviosa, «creo que ya es suficiente. Los niños no necesitan escuchar». «Al contrario», la interrumpí, «los niños necesitan escuchar esta historia. Necesitan saber de dónde vienen realmente y qué valores verdaderos significa familia». Me dirigí entonces directamente a mis nietos. «Diego, Sofía, su mamá les ha dicho que son mejores que otras personas porque tienen dinero. Pero quiero que sepan que el dinero de su familia no vino de la inteligencia o el talento especial de su mamá. Vino del sacrificio de una mujer pobre, que trabajó hasta destruir su salud para que su hija pudiera tener oportunidades». Diego levantó la mano tímidamente. «Abuela», preguntó con voz pequeña, «¿es cierto que mamá te echó de la casa?». Antes de que yo pudiera responder, Valentina explotó. «¡Ya basta!», gritó frente a todo el salón. «Mamá, estás manipulando a mis hijos. No tienes derecho a llenar sus cabezas con estas historias». «¿Historias?», le respondí con voz firme. «Valentina, estas no son historias. Esta es la verdad que tú has estado ocultando porque te da vergüenza». Una de las madres presentes se acercó a mí. «Señora Rosa Elena», me dijo con compasión, «¿de verdad su hija la echó de su casa cuando usted necesitaba ayuda?». «Sí», respondí con lágrimas en los ojos, «después de 40 años de sacrificarme por ella. Me dijo que no podía estar manteniéndome indefinidamente. Esto mientras ella gana 200.000 pesos al mes». Los murmullos de indignación se intensificaron. Varias personas comentaban en voz baja sobre la crueldad de tratar así a una madre mayor. Valentina se dio cuenta de que su reputación estaba siendo destruida frente a la comunidad más importante para su estatus social. «Vámonos», le dijo bruscamente a Alejandro. «Vámonos ahora mismo». Pero yo no había terminado. «Valentina», le dije con voz clara para que todos escucharan, «antes de que te vayas, hay algo más que debes saber. He estado investigando tu trabajo profesional». El pánico en los ojos de Valentina fue evidente. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, sé sobre el dinero que recibes del gobierno por atender pacientes pobres», le dije. «Y también sé que nunca atiendes a esos pacientes». Valentina se quedó paralizada. Alejandro la miró con confusión, claramente sin entender de qué estaba hablando. «¿Qué está diciendo?», preguntó una de las madres. «Estoy diciendo que mi hija cobra 25.000 pesos mensuales del gobierno por un programa de atención médica gratuita para pobres, pero que rechaza atender a esos pacientes», expliqué. «Eso se llama fraude». En ese momento, Valentina perdió completamente el control. «¡Tú no sabes nada!», me gritó. «Eres una vieja ignorante que no entiende cómo funciona el mundo moderno». Esas palabras fueron exactamente lo que yo necesitaba. Frente a un salón lleno de testigos, Valentina había mostrado su verdadero carácter. Una mujer cruel, ingrata y despectiva que insultaba públicamente a su propia madre. La lección había comenzado, y el impacto sería devastador. El escándalo en la escuela fue solo el comienzo de las consecuencias que enfrentaría Valentina. Esa misma tarde, varias madres de familia comenzaron a compartir la historia en redes sociales y grupos de WhatsApp. En cuestión de horas, toda la comunidad adinerada de Guadalajara sabía sobre la crueldad de la doctora Valentina hacia su madre. Pero lo más importante fue la reacción de mis nietos. Esa noche, Diego me llamó al cuartito donde me estaba quedando. «Abuela», me dijo con lágrimas en la voz, «¿es cierto que trabajaste tanto para que mamá pudiera estudiar?». «Sí, mi nieto»,
le respondí. Todo lo que tu mamá tiene, lo conseguimos juntas, con mucho sacrificio. Abuela, me preguntó Sofía cuando tomó el teléfono, ¿por qué mamá dice que comes como una puerca? A mí me gusta cómo comes. Me recuerda a cómo come la abuela de mi amiga. En ese momento, me di cuenta de que los niños habían comenzado a cuestionar la narrativa cruel que su madre había construido sobre las personas humildes y sobre mí. Al día siguiente, recibí una llamada del director del hospital donde trabajaba Valentina. Señora Morales, me dijo, hemos recibido algunas quejas sobre el comportamiento profesional de su hija. ¿Podría venir a hablar con nosotros? Cuando llegué al hospital, me reuní con el director y el comité de ética médica. Les proporcioné toda la evidencia que había recopilado sobre el fraude de Valentina con el programa gubernamental, incluyendo testimonios de pacientes que habían sido rechazados a pesar de que ella reportaba atenderlos. Señora Morales, me dijo el director después de revisar los documentos, esta información es muy seria. Vamos a iniciar una investigación inmediata. También contacté al periódico donde trabajaba mi compadre Esteban. Esteban, le dije, es hora de publicar la historia completa sobre mi hija. Tengo toda la evidencia que necesitas. Una semana después, el periódico publicó un artículo devastador titulado «Doctora de élite cobra subsidios por atender pobres, pero los rechaza en su consulta». El artículo incluía mi historia personal, fotografías de mi juventud trabajando para pagar sus estudios y testimonios de pacientes pobres que habían sido rechazados por Valentina. La reacción fue inmediata y demoledora. El Colegio de Médicos inició una investigación ética. La Secretaría de Salud suspendió los subsidios que recibía Valentina y comenzó un proceso para recuperar el dinero cobrado fraudulentamente. El hospital donde trabajaba la suspendió temporalmente mientras investigaban las acusaciones. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo su círculo social la comenzó a rechazar. Las madres de familia de la escuela exclusiva de mis nietos empezaron a evitarla. Su membresía en el club social fue puesta en revisión. Los médicos colegas comenzaron a distanciarse de ella profesionalmente. 2 semanas después del escándalo en la escuela, Valentina finalmente me llamó. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar». «Por supuesto, hija», le respondí serenamente. «¿Quieres que nos veamos en tu casa elegante o prefieres venir a mi cuartito en la vecindad?» Hubo un silencio largo antes de que respondiera. «Iré a donde estés tú». Cuando Valentina llegó a mi humilde cuartito, se veía completamente derrotada. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su arrogancia había desaparecido completamente. «Mamá», comenzó con lágrimas en los ojos, «las cosas se han puesto muy difíciles. El hospital me suspendió, perdí varios pacientes privados y ahora tengo problemas legales con el gobierno». «¿Y?», le pregunté sin mostrar compasión. «Necesito tu ayuda», continuó. «Necesito que hables con el periodista, que digas que exageraste la historia, que retires las acusaciones». Me quedé mirándola por un momento largo antes de responder. «Valentina», le dije finalmente, «hace unas semanas, cuando yo vine a pedirte ayuda para no perder mi casa, ¿te acuerdas que me dijiste?» Ella bajó la mirada. «Me dijiste que no podías estar manteniéndome indefinidamente. Me dijiste que mis problemas no eran tu responsabilidad. Me dijiste que como una puerca», continué. «¿Te acuerdas? Mamá, estaba estresada», murmuró. «No quise decir...» «Oh, sí quisiste decir», la interrumpí. «Y ahora vienes a pedirme ayuda». ¿No te parece irónico?» Valentina comenzó a llorar descontroladamente. «Mamá, por favor, soy tu hija. No puedes destruir mi vida así». «Yo no destruí tu vida, Valentina», le respondí con firmeza. «Tú destruiste tu propia vida con tu arrogancia, tu crueldad y tu falta de valores. Yo solo revelé la verdad sobre quién eres realmente». «¿Qué quieres que haga?», me preguntó desesperadamente. «Quiero que aprendas humildad», le dije. «Quiero que entiendas lo que significa necesitar ayuda y ser rechazada. Quiero que valores el sacrificio que otros han hecho por ti». «Haré lo que sea», me suplicó. «Bien», le dije. «Entonces esto es lo que vas a hacer». Le expliqué mi propuesta. Valentina debía dedicar verdaderamente tiempo a atender pacientes pobres sin cobrar. Debía disculparse públicamente conmigo y reconocer mi sacrificio. Y debía ayudarme económicamente para recuperar mi casa. Además, debía trabajar como voluntaria en una clínica de caridad durante 6 meses para aprender humildad. Y, agregué, vas a traer a Diego y Sofía
a visitar regularmente mi vecindad, para que aprendan sobre sus raíces y valores reales. Valentina aceptó todas mis condiciones. 2 días después, publicó una disculpa pública en el periódico, donde reconocía mi sacrificio y pedía perdón por su comportamiento cruel. También anunció que donaría tiempo como médica voluntaria en clínicas de barrios populares. 3 meses después, Valentina me ayudó a salvar mi casa y me compró una casita pequeña, pero digna cerca de la suya, para que pudiera estar cerca de mis nietos. También me da una pensión mensual que me permite vivir con dignidad. Pero lo más importante es que nuestros nietos ahora conocen la verdad sobre su historia familiar. Diego y Sofía me visitan regularmente, ayudan con los quehaceres domésticos y están aprendiendo valores reales sobre el trabajo, el sacrificio y la gratitud. Valentina nunca recuperó completamente su reputación profesional ni social. La arrogancia que había construido durante años quedó destruida para siempre, pero aprendió, finalmente, lo que significa la humildad. El día de mi cumpleaños número 63, Valentina me preparó una comida especial en su casa. Durante la cena, me sirvió porciones generosas y me dijo: «Mamá, come todo lo que quieras. Esta es tu casa». Mientras comía con apetito, rodeada de mis nietos que ahora me aman y respetan, recordé las palabras crueles que Valentina me había dicho meses atrás. «Comes como una cerda». «Valentina», le dije con una sonrisa, «¿sabes por qué como con tantas ganas?» «¿Por qué, mamá?», me preguntó. «Porque durante 40 años muchas veces no comí para que tú pudieras comer. Ahora que finalmente puedo comer en paz, voy a disfrutar cada bocado». Valentina comenzó a llorar silenciosamente, finalmente entendiendo la magnitud del sacrificio que yo había hecho por ella. Mi nombre es Rosa Elena Morales. Tengo 63 años y aprendí que a veces hay que perder todo para valorar lo que realmente importa. Mi hija tuvo que enfrentar la humillación pública, la pérdida de estatus y las consecuencias de su crueldad para finalmente aprender humildad y gratitud. La lección más importante que le di no fue sobre dinero o éxito profesional, fue sobre respeto, familia y el valor verdadero de las personas. Porque sin importar cuánto dinero tengas o qué tan alto subas socialmente, nunca debes olvidar de dónde vienes ni despreciar a quienes sacrificaron todo para que pudieras llegar donde estás. Esta es mi historia de ingratitud familiar y justicia. Una historia que demuestra que las madres también tienen dignidad y que la crueldad hacia quienes nos dieron todo siempre tiene consecuencias. Y la consecuencia más poderosa no es la venganza, sino enseñar verdaderos valores a través de la humildad forzada. Porque al final, el amor verdadero entre madre e hija debe incluir respeto mutuo. Y cuando ese respeto se pierde, a veces hay que recuperarlo a través de lecciones dolorosas pero necesarias.